ya le envié la guía que hicimos en presencial. Ya, genial. Chiquillos, recuerden, aquellos que tengan pendientes la prueba, también mandarla a la prueba anterior. Hay gente que todavía no me entrega la prueba anterior, la prueba 6. Ya, las notas de esta prueba, chiquillos, de la prueba 6, se las voy a entregar el día mañana o pasado. Ya, cosa que... Profe, ¿puede ver el chat, por favor? Sí, Joaquín, el otro día aclaré eso, tiene que es 1, 2. No es 12, es 1, 2. Ya faltaba el guión en el medio. Creo que la tía Nicole, que estuvo con ustedes el otro día, aclaró igual eso en clase, pero yo dije que si alguien se lo olvidó, igual puso 12, va a estar igual bueno. Lucas. Sí, sí, pero es que aparte que tenías que pensar que era lógico, porque era una encuesta que preguntaba cuántos hijos te gustaría tener. Si dejamos 12 hijos, es como mucho, ¿cierto? Es como en el campo. Entonces, había que pensar un poquito que... Sí. Mi abuela tuvo 12 hijos también. Mi hermana tuvo 10. Sí, o sea que usted tiene 12. Tengo, en realidad, mira, contando a mi mamá, son 12, pero una de mis tías falleció cuando era muy pequeñita, cuando tenía como 1 o 2 años, entonces vivos son 11. Mi mamá más 10 tíos más. Entonces... Somos como 50 primos, hay como 20 nietos, mi abuela ya tiene tataranietos. Mi abuela tiene una tataranieta. Joaquín. ¿Usted sabe cuándo salimos de clases? O sea, lo que me refiero a... De vacaciones, no sé, Joaquín, creo que es la segunda. Creo que 13 de diciembre, si no me equivoco. Gracias, Ingrid. 13 de diciembre, bueno. Si mal no me equivoco, es el 13. Bien. Porque están en educación física. Felipe, saca tu cuaderno, por favor, concéntrate en la clase. Chiquillos, vamos a calcular algo que ustedes todos los años sacan al final de año, que es el que de repente las tías, de repente cuando estaban chicos, era lo que servía para saber quién había sacado el primer lugar, el segundo lugar del curso, cuando le hacían los diplomas, ¿se acuerdan? Y decían, el mejor promedio. Y decían, pero ¿cómo la tía sacaba eso? ¿Cómo sacaba quién era el mejor? Hoy día vamos a aprender a calcular promedios. Así como ustedes calculan su promedio final, lo vamos a hacer. El promedio también se le llama media aritmética, que significa que es el dato que está como, que promedia, que está como el promedio que se repite para todos. Y es una medida estadística, chiquillos, que nos permite calcular entre el valor que está como a la mitad de todo, como que lo que está al medio de todo. Por eso se dice promedio. Entonces, vamos a traer el objetivo, chiquillos, primero, luego vamos a hacer nuestro ahora, que es el desafío que tenemos pendiente del otro día. Vamos a explicar el nuevo concepto de promedio, vamos a hacer varios ejemplitos, chiquillos. Esta materia es súper cortita, así que va a ser más ejemplo que materia. Ingresa que su cuaderno y vaya copiando. ¿Lo quitas? ¿Tienes acá la guía por último? Me la manda el día, ¿ya? Profe, yo sí sé la actividad, así que no tengo que hacer nada. Sí, ahora tiene que hacer algo. Ah. Sacar su cuaderno y anotar. Eso tiene que hacer. Oiga, tío. Entonces, pero bueno, anotamos entonces, chiquillos, el título que era a calcular promedios. Si alguien no lo anotó, ahí está. Entonces, vamos a dar el objetivo, vamos a hacer esa actividad, ese desafío que tenemos del otro día. Vamos a aplicar el nuevo concepto de promedios. Vamos, y como les dije, esta materia es tan cortita que nos vamos a dedicar más que a explicar la materia, a hacer un montón de ejemplos de eso. Y nuestro ticket de salida al final. ¿Y el recreo va a ser más largo? El break va a ser igual. ¿Hay que escribir, hacer promedios? Ahora sí. El objetivo de la clase, chiquillos, como dice ahí, es determinar el promedio de diferentes datos estadísticos. ¿Cuál es la siguiente clase? Joaquín, la clase del miércoles, que es la última clase de materia antes de la prueba, va a hablar sobre cómo calcular promedios usando los gráficos. Hoy día vamos a aprender a calcular promedios y el miércoles vamos a aprender a ocupar eso mismo, pero ocupando datos de gráficos. ¿Ya? Así que
de esta semana es la semana del promedio, si queremos ponerle un nombre. ¿Ya? Anoten el objetivo de la clase, chiquillos, por favor, que es determinar el promedio de diferentes datos estadísticos. Así que anótelo, por favor, Inger. Inger, ya pues, saque su cuaderno y copie. Deje de hacer dibujo que no corresponde. Así que anoten el objetivo y comenzamos con el desafío que tenemos pendiente. En su casa también vayan anotándolo. Ustedes listos en la casa me van avisando si tienen anotado el objetivo. ¿Ya? ¿Lo que más? ¿Estamos listos con el objetivo? ¿En la casa? Sí. La primera parte, y nada más que para esa parte, vamos a ocupar la calculadora. Ya, porque el promedio depende de los números decimales. Y dividir a mano, cuando calculamos promedios de números muy grandes, nos puede hacer muy, muy complicado. Así que el miércoles, esto va para todos los que están aquí y los que están en su casa para que la tengan a mano. Necesito que tengan calculadora, ya sea calculadora científica, calculadora de estas como de almacén, estas que suman y restan y dividen, las más sencillas que puedan. Si no tienen calculadora en su casa, pueden ocupar o aquí, les voy a dejar ocupar el teléfono, ¿ya? Porque también quieren calcular. Para el miércoles, ¿ya? Este miércoles. Voy a anotarlo en el clase de todas maneras, pero, tíos, vamos a ocupar calculadora para la prueba, van a poder ocupar la calculadora para calcular los promedios, así que tengan la calculadora y para el miércoles, porque el miércoles la vamos a ocupar para practicar. Hoy día yo lo voy a ayudar con el cálculo de los promedios, porque puede que a algunos no les dé. ¿Enlazamos con el objetivo? ¿Tíos? ¿Estamos con el objetivo? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Los demás? Joaquín, Benja, Sí. Fernanda, ¿estamos listos? Ya. Vamos entonces con el hacer ahora, chiquillos, rapidito, que es el desafío que había quedado pendiente del otro día. Que decía, acá teníamos que hacer algo que no habíamos hecho nunca, pero que eso es lo que hacía que fuera un desafío. Los que no lo hicieron, los que tienen listo del otro día, se salvan por hoy día de que les pueda preguntar. ¿Ya? Entonces, ese era el premio que había por haber hecho el desafío el otro día. Entonces dice, completa la siguiente tabla y determina el total de verduras y la mayor y menor frecuencia. Esto no lo habíamos hecho todavía, no lo habíamos hecho, pero se puede hacer mirando el gráfico para llenar la tabla. Lucas, Wally, mirando el gráfico, ¿con cuánto tendríamos que completar la cantidad de lechugas que vendieron? Mirando el gráfico, ¿cuántas ¿El lechugas desafío se se vendieron? escribe? No, Ah, ya. 18, ¿cierto? 18 lechugas. Muy bien. Inger, ¿cuántas zanahorias? 10. Muy bien. Facundo, ¿cuántas cebollas? Fernando Sandón, ¿cuántas acelgas hay? Según la información del gráfico. 6. 6, ¿cierto? Sí, muy bien. Ahí completamos el gráfico. Se fijan que a partir del gráfico llenamos la tabla. ¿Agustín? Sí, me estaba cayendo. Si lo sentía que te hablaba, sentía que estaba... Ya. Rápido.
Y es cualitativa, muy bien, el Michael dice que es cualitativa porque las verduras son palabras, ¿cierto? ¿Y el 45? 48 diría yo, ¿cierto? A ver, Michael, ¿cuántas verduras te dio en total? Los chicos dicen que 48, ¿te dio lo mismo a ti? Pero un poquito. 48, ¿cierto? Sí. 18 más 10 son 28, 28 más 14 son 42, 42 más 6 son 48. ¿Y cuál es la verdura con mayor frecuencia, Cata? ¿Cuál es la verdura con mayor frecuencia que se vendió más? Según el gráfico y o la tabla. La lechuga, ¿cierto? Muy bien. Sergio, ¿y qué es la que se vendió menos? La selga, muy bien. Si tuviéramos solo el gráfico, todo lo que les pregunté lo podemos sacar del gráfico, ¿cierto? Sumar cuántas verduras se vendieron, cuál es la mayor y cuál es la menor. Si solo tuviéramos la tabla, también, ¿cierto? La tabla y el gráfico nos entregan la misma información, solamente que presentada de dos maneras distintas. Es decir, perfectamente en la prueba puede ser una pregunta esta que diga, a partir del siguiente gráfico, y por ejemplo, colocar la lechuga una A, una B, una C y una D, A, B, C, D. ¿Qué iba en el lugar C, por ejemplo? Por ejemplo, en la C. Usted sabe que iba a ir 14, porque mirando el gráfico, usted puede ir en la tabla. Y al revés, no lo aprendimos eso, que va a ser lo que lo vamos a dejar como ya fuera de materia, como para prueba, pero lo vamos a aprender después de la prueba, para que lo sepamos, para que lo sepan ustedes también, que podemos desde la tabla construir un gráfico. Y nos va a ayudar lo que aprendimos cuando se acuerdan cuando hicimos el plano cartesiano con los puntitos y hicimos las figuras. Eso nos va a ayudar para llenar esto. Luquitas. Es que tiene que ser siempre de orden. La forma de escribir gráficos siempre es así. Las para abajo, los números aquí. Es como una... No me vas a encontrar un gráfico al revés. Es como una regla, por decirlo. Muy bien. Entonces, luego del desafío listo, vamos a determinar el promedio. Saquémonos la duda de qué significa calcular el promedio cuando ustedes sacan sus notas, cuando les dicen, ya, el mejor promedio de matemáticas fue tal. O, por ejemplo, el promedio de temperatura de la semana, o sea, la temperatura promedio, dicen, o el tiempo promedio, dicen, el tiempo promedio para ir de aquí, no sé, a Rancagua, por ejemplo, o la velocidad media, o sea, la velocidad promedio en la que uno viaja un auto. Cuando dicen en las noticias, en promedio, el 30% o el promedio 3 de cada 3 personas, el promedio 300 personas por ciudad no ha pagado la cuenta del agua, por ejemplo. ¿Cómo se saca ese promedio? ¿Cómo sabemos que ese número existe? Es lo que vamos a aprender el día de hoy. El promedio, también llamado, chiquillos, media, dato del medio, se simboliza con la letra X, con una rayita arriba, que en matemáticas se significa media, promedio. ¿Qué significa esto, chiquillos? El promedio media aritmética, chiquillos, es el valor que representa un conjunto de datos. Es decir, el promedio, cuando yo les digo el promedio de unos datos, ese dato es el número del que calculamos como el promedio, va a representar a todos los datos. Es decir, si yo les digo que el promedio de edad de esta sala son 12 años, es porque este 12 representa, por así decirlo, a la mayoría de las personas que hay en la sala. ¿Qué edad tienen ustedes? Aunque de hecho, profe, la mayoría de las edades es 11. Perdón, si no me acordaba si ustedes tenían 11 o 12. Si yo digo, el promedio de edades de los niños de la sala son 11 años. Si yo digo ese número, la mayoría tiene 11. En la sala, ¿quién tiene 11? Levanten la mano. ¿Ven? Son la mayoría. ¿Quién tiene 10? ¿Quién tiene 12? ¿Ven? Son menos. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo hablo del promedio de datos, es el número que representa de mejor manera a la mayoría de personas de un conjunto de datos.
El 11, la edad promedio de la sala, es el que representa la mayoría. Van a quedar personas que no van a estar incluidas y otras que sí. ¿Y cómo vamos a calcular ese promedio? ¿Cómo vamos a decir que ese número representa a la mayoría o muy cercana a la mayoría de las personas? Lo vamos a hacer aquí sumando cada valor entre los datos que den y dividiendo ese resultado por la cantidad de datos que haya. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué hay en la cata? 11. El Agustín, 10. 11, 10. Inger, ¿qué tienes? Felipe, Andrés, Mateo, Bastián, Facundo, 1, 10. Tendríamos que sumar todas sus edades y dividir ese resultado por la cantidad de niños que hay aquí en la sala. Que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por 11, justo. Entonces, dividimos, sumamos todas sus edades, va a ser 10 más 11 más 11 más 11, todo eso, y cuando tengamos todo sumado, lo dividimos por la cantidad de personas que haya en esa encuesta o estudio estadístico. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo sumara sus estaturas, sumaría, no sé, por ejemplo, 1,5 m, 1,40 m, 1,50 m, 1,30 m, etcétera. Sumamos. Cuando tengamos todas las estaturas sumadas, las dividimos por la cantidad de personas que haya. Entonces, por ejemplo, la estatura puede ser 1,5 m. La mayoría mide más o menos, la mayoría mide al menos 1,5 m, más o menos, un poquito menos, por dar un ejemplo. 1,40 m. Ese dato, chiquillos, va a representar siempre a la mayoría. ¿Cómo llegamos a ese dato? Sumando todos los datos de la muestra, del conjunto de datos, y dividiéndolo por la cantidad total que haya. Eso es el promedio. Y el resultado va a dar un número que va a representar a la mayoría de las personas dentro del grupo. Copien, chiquillos, lo que está en pantalla y vamos a explicar con un ejemplo cómo calcular el promedio. ¿En caso también, chiquillos, por favor, anótenlo? ¿Eso se escribe, profe? Sí, Joaquín. Entonces, recuerden siempre, chiquillos, que el promedio va a representar a la mayoría de los datos de la muestra. Va a haber personas que no van a tener el mismo número que de la muestra, pero va a estar lo más cercano que se pueda. Ya. Copiando. Andrés, copie. Felipe, Inge, copiando. Recuerden, sumamos todos los datos y lo dividimos por la cantidad de datos que tengamos. Se suma y después se divide. Felipe, ya pues, copie. Igual tú, Inge.
¿Cómo va la casa, chiquillos? ¿Copiaron ya en la casa? Y la cantidad. ¿Ya? ¿Cómo van, chiquillos, acá? ¿Lucas? ¿Andrés? Ya pues. ¿Mateo? ¿Terminó? Ya. 2 minutitos más para que terminen de copiar. Listo. Ya. Listo. Ya. ¿Listo, Mateo? ¿Cuánto te falta mucho? ¿Te falta mucho, Mateo? ¿Te falta mucho para terminar? Ya, rapidito. A mí no me falta casi nada. Ya, vamos a esperar, chiquillos, que aquí falta el Facundo, el Mateo y el Felipe y vamos a continuar. Cata termina. La Cata también le falta un poquito. ¿Ya? Ya. Solo nos falta un datito chiquitito antes de pasar a los ejemplos y vamos a, que es importantísimo también saberlo, se lo voy a comentar por mientras. Cuando calculemos el promedio, a veces el resultado que nos dé va a estar dentro de los datos. Por ejemplo, no sé, por darles un ejemplo, yo saco el promedio de las edades de la sala y va a dar 11. Varios de ustedes van a tener 11, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando saque, no sé, el promedio de las edades bien exacto, va a dar 11,3, por ejemplo. Van a haber algunos que no van a tener 11,3 años, o algunos van a tener 11 años y medio, 11 años con 6 meses, etc. Van a haber veces, chiquillos, que el promedio va a coincidir con ser también exactamente igual a uno de los datos de la muestra. Así como también va a haber casos en donde el promedio no va a ser un dato de la muestra. No se asusten cuando calculen promedios que les dé un número que no esté dentro del grupito de datos. Si, por ejemplo, tienen 30, 80, 40 y 60 y de promedio le da 55, si ese es el promedio, ese va a ser. Si no está el 55 dentro de los datos, da lo mismo. No siempre el promedio va a ser un dato dentro del grupo. Puede serlo como puede que no. ¿Se entiende? ¿En la casa se entiende? Porque un error frecuente, y que asusta a muchos también, es que cuando calculan el promedio, profe me dio 80, pero ninguno de los datos es 80. Es 80 el promedio. No necesariamente va a ser un dato que esté dentro del grupo de datos. Si lo está, una gran coincidencia. Si no lo está, pero está bien calculado, quédese tranquilo o tranquila. Lo hizo bien. ¿Se entendió en la casa, tío, lo que estoy explicando? Que lo van a copiar igual ahora. Sí, porque la verdad es que para la distancia
El desafío al 6 le dio 48 y a mí me dio un número nada que ver a lo del 6. Sí, pero será otra cosa, Felipe. No tiene que... Eso es de las tablas. Ya. Copiamos entonces eso. No, me faltaba casi que... Dice... Sí. El título no porque ya está, pero es lo que explicaba recién. Dice, el resultado del promedio puede ser o no un valor entre los datos. Puede estar como puede estar. Y el resultado del promedio puede ser un número natural o un número decimal. Es decir, puede darles 8, 15, 40, 300. ¿Eso se escribe? 6,4, sí, Joaquín, 7,9. Se explica cuando ustedes sacan sus promedios, les da 6,4, 6,3, ¿cierto? A veces les da 6, les da 7, 5. Entonces, cuando ustedes calculan un promedio, puede ser un número exacto o un número decimal. ¿Ya? No se asusten con eso. Y déjenme agregar algo que es muy importante que no está acá, que es un dato importante. Cuando calculemos el promedio, chiquillos, perdón, no eran 2, era 1. Cuando calculemos promedio, en la calculadora puede que les dé 3,5869463333. Cuando hagan un ejercicio no les voy a pedir que anoten todos los números que les aparezca en la calculadora. Cuando el resultado tenga comita decimal o puntito decimal, usted solo va a colocar un número después de la coma. Por ejemplo, si el resultado les da 7,84679854333, usted solo va a colocar 7,8. Todo lo que venga después no lo va a tomar en cuenta. Si no, no va a terminar de escribir nunca el resultado. Entonces, por ejemplo, si un resultado de calculadora le da 9,16444, usted se lo va a anotar 9,1. El primer número que esté después de la coma. ¿Ya? Eso más adelante, el próximo año, el séptimo, creo que se lo voy a enseñar, que es lo de la aproximación. ¿Ya? Vamos a aproximar los resultados. Pero por ahora, acuérdense de eso. Si el resultado le da decimal, solo usaremos un número luego de la coma. Ya, anótelo. Anote eso, chiquillos, nos vamos a ir al break y la media hora restante nos vamos a dedicar a hacer ejemplitos. ¿Ya? Así que anótelo y de ahí nos vamos al break. Ya, esperemos los demás y de ahí nos vamos con el break. Facundo, hay que anotar. Y que la anote.
Yo terminé. Ya, los demás, los que van terminando, chiquillos, 10 minutitos de descanso. 5 minutitos de descanso, perdón. El otro día me dijeron que las 10 minutos eran mucho, así que son 5 nomás. ¿Ya? Sí, porque 10 después se empiezan a concentrar mucho, así que o se relajan demasiado como el Lucas que se está quedando dormido encima de la mesa. ¿Ven? Si le tira 10 minutos, el Lucas se nos va y se nos queda zeta. Así que 5 minutitos de break, chiquillos, desde ahora hasta 5 para las 11. Y luego nos vamos con los ejemplos. ¿Ven? Yo ya estaba pensando, ya me estaba relajando mucho. Ya. En su casa igual, chiquillos, 5 minutitos de break. Vamos a anotarlo ahí. 5 minutitos de break. Y volvemos en unos minutos más. Presentación, se quiere al año, pero no nos olvidemos de las medidas básicas de este tiempo. ¿Nadie quiere ir al baño, chiquillos? ¿Resta ir al baño este minutito? ¿Sí? Ya, termine. ¿Ya? ¿Te falta mucho? Ya, termina y va. ¿Sí? Sí, por último, si se acaba el break, va igual. Bueno. ¿No continúan, chiquillos? Precisamente la zapatilla. No se viene ahí. O sea, miren, que vaya al vídeo. Claro. Ajá, aquí está mi otra. Sí, me tragan. Sí, pero con que el pelo largo, un poco más largo. No quiero mentir.
Como les dije, como les dije, como les dije, guarda las lucas porque me hacen harto falta unas bolitas para hacer experimentos con los niños grandes en física. Y no hay problema. Tíos, vamos a hacer ejemplos, como les dije, ¿me creerán que esto es toda la materia de esta parte del promedio? Nada más. El miércoles nos queda solamente explicar lo de gráficos con promedio, pero es lo mismo. Solamente les voy a indicar cómo sacar los datos del gráfico y calcular el promedio, igual como ahora. El miércoles va a ser como una extensión a la clase de hoy, pero materia pura de esto es solo esto. El miércoles no vamos a aprender a calcular algo nuevo, solamente vamos a aprender a cómo sacar del gráfico la información para calcular el promedio, como lo vamos a aprender hoy día. Bien, ejemplillos. Anótenlo, por favor, chiquillos, en su cuaderno el ejemplo y lo vamos a ir desarrollando. Déjenme activar la pizarra primero. Y anoten el ejemplillo. Y en sus casas también, chiquillos, por favor. Anoten el ejemplo. No son, chiquillos, les aviso que esta pregunta no son preguntas, son datos reales, por si acaso no son datos reales, no crean que esas son sus notas de la prueba. Dice, las notas obtenidas. Sí, ejemplo 1. Ok, ejemplo 1, y anota lo que dice. Las notas obtenidas en la última prueba de matemáticas por un grupo de estudiantes fueron las siguientes. Y sale un 5, un 4, un 6, un 10, un 5, etc. F por el que se sacó un 3. Determina el promedio de estas notas. Estas son notas que pueden ser reales o no, porque en un curso hay gente que le puede ir mal. Otra gente que ir bien. ¿Ya? No son notas reales. En este son colegio no prueba, recuerdo haber solo nunca ejemplos. visto a alguien que se sacó Ya, bajo. anoten el ejemplo completo, conjunto bien, ejemplo completo. Y lo ideal es que no, pues. Ya. Anotar. Felipe, anote el ejemplo, por favor. Facundo, ya fue. Agustín, Lucas. Anoten el ejemplo y lo vamos a calcular al tiro. En su casa también anótenlo porque lo vamos a...
Claro, aquí se puede sacar el promedio. Sí, el promedio puede ser justamente una de las notas de ahí, o puede ser otra. ¿Ya? Facundo, anota el ejemplo. Te recomiendo que lo hagan en una hoja aparte, chiquillos. Anotar el ejemplo porque vamos a desarrollarlo completo. ¿Ya? Si le queda espacio en la misma hoja, hágalo ahí, pero dejen espacio para anotar el ejemplillo. Imagina que alguien tenga. Hay promedios que lleguen a 1000. En otras cosas sí. En las notas solo hasta 7, pero ¿Qué están poniendo? no sé, Inger, concéntrate en la clase, por favor. Perdón. Pero me interesa. Sí, pero toman clase ahora, Inger. Puedes verlo después en el recreo. Ya. Hago. Ya pues. Lucas, lo mismo. Anote. Digamos. ¿Cuál es tu personaje favorito? Después podemos hablar de eso, Inger. Listo. Ya. Aquí rapidito. Esperemos que los demás anoten, Bastián, y vamos a hacer todos juntos, vamos a hacerlo juntos. Rápido. Ahí no falta ni uno, ¿cierto? Ni un guión. No, me preocupé. Me acordé de la prueba, me preocupé de que no faltara ninguno, para que no se fueran a confundir. Ah, sí, tío, en realidad la última prueba que hicimos hasta ahora, en esa prueba había un 12. Lo he explicado varias veces, Ingrid, qué pasó con eso. Que era un 1 y un 2. De hecho, la tía Nicole, el día que la profe que los cuidó ese día y me reemplazó, lo explicó también. Ya, mientras anotan, vamos a ir avanzando. En su casa ya están anotando, ¿cierto? Ya terminaron. Chiquillos en la casa. Necesito que me respondan. Yo sí. Yo sí terminé. Porque le puedo preguntar a cualquiera. Ya. Ya. Entonces, vamos a ver la escolaridad, ¿cierto? Promedio. Se simboliza así. ¿Qué hay que hacer primero? ¿Qué decía el encabezado? Benja Dunal, ¿qué era lo primero que había que hacer? ¿Qué era lo primero que decía que había que hacer para calcular el promedio? ¿Qué era lo primero que nos decía la instrucción, Benja, para calcular el promedio? Benja. ¿No? A ver, Michael. Mariana, dime tú, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Suma. ¿Sumar qué? Eso no es Primero, Mariana. necesario. Hay que revisar cuál es el con más, o sea, cuál es el número que más aparece. No.
No, porque no estamos haciendo tablas, estamos haciendo otra cosa muy distinta. Suma de los valores numéricos. Sumar todos los valores numéricos, todos los números. Es decir, y lo voy a hacer, y quiero que ustedes también para la prueba o para la actividad lo hagan igual. Todos los números, es decir, 5 más 4 más, ayúdenme, más 5, 6, más 6. 3, más 5, más 6, más 3, más 6, más 7, más 6, más 3, más 5, más 6, 7, más 7, más 6. más 6. ¿Están todos, cierto? Parece que sí. Sí. Y todo eso lo vamos a dividir. Acuérdense que esto es lo mismo que división, es lo mismo que fracción. Eso se divide por la cantidad de datos que hay. ¿Cuántos datos hay, Sergio? ¿Cuántos datos hay en total? ¿14? ¿Están todos de acuerdo que hay 14 datos en la casa también? Hay 14 Sí. datos, ¿cierto? Ya, 14. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Sumamos los datos. Entonces, con la calculadora, yo tengo la mía por aquí. Acá está. Con calculadora, para que sea más fácil, vamos a ir sumando. Tiene lo mismo que mi mamá. Esta es como la más usada. 5 más 4 más 6 más 3. 3, Más 5 más 6, más 7, más 6, más 3, más 5, más 6, más 7, más 7, más 6. Sumamos todos los números y eso nos da 76. Sí, yo me recuerdo una tita. 76. Y eso lo vamos a dividir por 14. Entonces, luego de que sumamos todo, nos da 76. Y en la calculadora ponemos 76 dividido por 14, nos da, miren, no sé si se alcanza a ver en la casa. Mírenme a mí mismo, chiquillos, en la pantalla del data. Esto da, bueno, ustedes lo ven al revés, pero 5,42, da un montón de números, ¿cierto? ¿Qué dijimos? Como dice el Sergio, solo colocamos un número después del punto. Sería entonces 5,4. Entonces, ¿cuál es el promedio de notas de este curso en matemáticas? 5,4. El 5,4. ¿Está dentro de los datos? ¿Existe alguno que haya sacado un 5,4 ahí? No. ¿Se dan cuenta que el promedio no está en los datos, pero lo representa? ¿Se entendió en la casa cómo se calcula el promedio? Yo sí, yo sí entendí. Sí. No. Entonces, sumamos todos los datos. ¿Sí o no? Todos los números nos dio 76. Y eso dividido por la cantidad que son 14, nos da, eso fue un 5,4. Cópienlo el desarrollo del ejercicio, chicos. Cópienlo, para que lo tengan ahí para recordar cómo se hace. En su casa igual. El próximo año, el otro año lo vemos en serie. Ahora, más o menos van a ir conociendo, con esto los van a ir empezando. Eso en primero medio. Luquitas. No, el otro año lo vamos a ver. Preferí pasar esto porque esta materia no la vemos siempre. Benjita, dime. En que no entendí por qué usted puso 14. Por la cantidad de alumnos que sacaron la nota F. Dime. Porque recuerda que después de sumar todos los números, debemos dividir esa suma. Si cuentas cada dato, o sea, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 14 datos en total. Ah, ok. Gracias, profe.
Es que nos faltó, ¿pero lo entendiste bien, Benja? Benja, ¿lo entendiste bien? Sí. Ahora sí. Gracias, Ya. profe. Sí, pero de nada, es que faltó una parte de geometría que es con figuras. Eso no lo vimos, yo creo que a eso se refiere el Luquitas. Ese 14 que puso abajo de todos los números se escribe. Sí, todo se escribe. ¿Lucas? Sí. Acuérdense que la X con rayita es promedio. El promedio es igual a 5,4. Ya, ¿copiaron el cálculo? Sí, rapidito, que vamos a hacer para que hacemos pasar al segundo ejemplo. ¿Qué cosa? El séptimo. Séptimo. Creo que álgebra es como más sofisticado. El álgebra es básicamente entender los números sin usar números. Así es. El álgebra es entender los números sin ocupar números, sin ocupar letras. Sí. No, letras. ¿Yo? ¿No? Bueno, en el colegio que va a ser lo mismo. Claro, y van a entender un poquito. Ya Lucas. Apoyar el ejemplo. Ok, vamos entonces con el segundo ejemplo. ¿Va el ejemplo 2? ¿Va? Ya, ejemplo 2. Anótenlo. Ya, anoten el segundo ejemplo para que lo desarrollen. Agustín, anoten el segundo ejemplo para que lo desarrollemos. Dice. ¿Quién está haciendo Dice. Yo, porque no te están quedando callados aquí en la sala. Dice. Las temperaturas diarias durante una semana en la comuna de Coquimbo fueron las siguientes. 21, 19. Faltó ahí una frase. Vamos a poner esa semana. Ahí sí.
Dice la temperaturas, profe. Profe, Sí, falta una S, dice gracias. la temperaturas. A ver, ahí. Ahí lo arreglé. ¿Ya lo arreglé? Felipe. Dice, las temperaturas diarias durante una semana en la comuna de Coquimbo fueron las siguientes. Ahí está, en la nota. Dice, calcula la temperatura promedio de dicha comuna esa semana. Así para la temperatura promedio de Coquimbo esa semana con esas temperaturas. Anoten el ejemplo y lo vamos a desarrollar al tiro. No, porque es la comuna. La región de Coquimbo, ahí está la comuna de Coquimbo, está La Serena, están Los Vilos, Tongoy, Ovalle, Guanaquero. Coquimbo también es una comuna, como aquí en la región, como en la región, por ejemplo, de la primera región que es de Arica, la región de Arica, está la comuna de Arica también, ¿cierto? Entonces, yo estoy en la comuna de Coquimbo, donde está, por ejemplo, la Cruz del Tercer Milenio, está la Herradura. ¿Qué más hay allá? Está el puerto. Lucas, rápido. Anote el ejemplillo. Sí, que rico. A mí me encanta Coquimbo, me encanta. Mis playas favoritas están allá. Me encanta Guanaquero, porque el agua es tibiecita, me encanta, sí, me encanta. A mí la cuarta región, mis grandes amigos también viven allá, entonces es rico ir para allá, aparte de disfrutar la playa, también encontrarme con mis amigos. No, pero creo que mi región favorita, como para veranear, del norte es Coquimbo, y el sur es para el sur, ya, pero muy para el sur. Allá fue. Qué bacán. Copiar la enlace hacia acá. Rapidito, Agustín, acercarse. Lucas, copiaste. Ya pues. Nos quedan 12 minutos que lo alcanzar a hacer este ejemplo. Felipe. Ya, vamos entonces. Mateo, ¿qué es lo primero que teníamos que hacer para calcular el promedio? Aparte de colocar la X con la rayita. ¿Qué era lo primero que se hacía? Fuerte y claro. Los resultados, en este caso son las... ¿Qué son esos números? ¿Qué representan esos números? Las temperaturas. Entonces, en su casa, ¿están de acuerdo con lo que dice el Mateo, que dice que lo primero que hay que hacer es sumar las temperaturas? ¿Es lo primero que hay que hacer? ¿Están de acuerdo en la casa? ¿Chiquillos? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo que lo primero que hay que hacer es sumar? Entonces, ¿qué sumamos? Ya. Todos se suman y
se dividen por la cantidad de datos. Pero aquí había un truco, había una trampa, había una Le pista. va pegando, profe. Se dice que las temperaturas fueron durante una semana. Cada un día. ¿Cuántos días son? No tiene mal internet. Hay una ventaja. Si no quieren contar los datos, como decía, en una semana, ¿cuántos días en una semana? 7 días. Entonces sabemos automáticamente que había que dividir por 7. Si está mal, pues, sí, se cayó. ¿Qué sucedió? Espérenme, chiquillos, que se fue la conexión, vuelve a tiro. Tío, pero si no van a escuchar, si no más. Profe, no se le fue. ¿Me escuchan, chiquillos, ahora? Sí, profe, no se le había ido. Sí. Sí, ahora sí, volvimos. Perdón, chiquillos. Silencio. Entonces, todo claro en la casa, chiquillos, que teníamos que sumar todos los datos y dividirlos por 7 porque era una semana entera. ¿Sí? Sí. Ya, veamos entonces. ¿Cuántos sumamos? Si sumamos los datos, sumamos 21, Agustín, una más y tres notos. ¿Arriba? Ya. El Facundo dice que sumando los números de arriba le dio 141. Veamos, 21 más 19, más 20, más 23, más 22, más 16, más 20. Son los 7 días, ¿cierto? Sumamos todo y nos da, como dice bien el Facundo, 141. 141. Dividido por... Dividido por 7. 7. Entonces, 141 dividido 7, miremos la calculadora acá también conmigo, da eso. 20,1. Da, espérenme, ahí sí. Da 20,14 y muchos números para allá. Pero ¿qué dijimos? Que después solo colocamos ¿cuántos números después del punto? 1. Entonces sería 20,1. Entonces, la temperatura promedio en Coquimbo esa semana fue de 20,1 grados. ¿Se entendió? Sí. ¿En la casa? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Copien el desarrollo entonces. Ya, ¿está listo? Sí. Entonces, Yo ya una lo respuesta, como es un problema, le ponen puesto como respuesta. La temperatura promedio fue de 20,1 grados. Muy bien. Copien el desarrollo, por favor. Y vamos a hacer nuestro ticket de salida con un último ejemplito. ¿Podríamos hacer un ejemplo de cuántos alumnos en la próxima clase? ¿De cuántos alumnos tienen 11 años y otros? Lo podríamos hacer, no es mala idea. Profe, ¿20,10 o 20,1. Ese símbolo era del grados. Ah, ya. Lo voy a borrar mejor para que no se confundan. Ya, ¿estamos listos? ¿Lo copiaron el desarrollo? ¿Lo copiaron el cálculo? Ya. Para terminar, chiquillos, hagan este solitos, rapidito. ¿En su casa también? Póngale, perdón, no era ejercicio 2, era simplemente ejercicio. Entonces, este va a ser nuestro ticket de salida para que practiquen. Una actividad para terminar la clase. Ya. Ya. Nadie de los de acá se va sin el ticket de salida escrito en su cuaderno.
Pero tiene que, el tiempo que usted perdió en clase trayéndose, yo se lo puedo, me lo tiene que devolver. Así que para que no pase eso, escríbalo y hágalo. Tiene 5 minutitos, de más que lo alcanza a hacer. Una pregunta, por ejemplo, el 141 de lo pasado es sumando los números que salen así, por ejemplo, 4,6 y eso. Son los números que salen, son la suma de los datos del ejercicio. En este Ya. caso, Joaquín, cuando sumes estos números puede que te dé otro número, pero tienes que sumar todos los datos y te va a dar un resultado ahí. Entonces, Andrés. Ya, tienen que resolverlo. ¿Se ve bien? No, voy a cambiar el color, se ve como clarito. Hay que hacerlo. No solamente, si no tiene cómo sumarlo, por último deje escrito el ejercicio y lo vamos a calcular. Deje por último escribir la suma y la división. Y nosotros lo calculamos el numerito ahora. Lo puse con comas que también era una bonita. Mis comas parecen que tienen el pelo largo. Son muy grandes. Mis comas parecen largas. Son muy grandes. Ya, en la casa. Mariana, ¿estás por ahí? Sí, tío. ¿Qué hacemos primero? Se suman todos los números. ¿Qué sería sumar? ¿Qué sumamos? Los datos. Sí, ¿cuáles son esos datos, Mariana? 4, Ya, más, 6, más, 8, más, 13, más, 16, más, 40, más, 35, más. 54. Muy bien. ¿Por cuántos datos son, Mariana? Son 8. Son 8, ¿cierto, chiquillos? 1, 2, 3, 8. ¿Quién hizo la suma de arriba? ¿Alguien alcanzó a hacer en su casa o aquí con calculadora o a mano? ¿Cuánto te dio? Yo alcancé. ¿Cuánto te dio? 338. ¿338? Comprobémoslo. 4 más 6, más 8, más 13, más 16, más 40, más 35, A más mí me dio 54. diferente, tío. A mí también. Me dio 176 a mí. A mí A mí también, igual. tío. ¿Cómo le dio 100? Revisa los cálculos. De repente, sí, revisen que de repente puede ser porque me dieron los dedos mal a la calculadora, que es súper común. 176. Dividido por 8, ¿cuánto da? Divídalo por 8. ¿Cuánto da esa división? 176 dividido por 8. Oye, justo. ¿Cuánto dio? Joaquín Cortés. Profe, una pregunta. Dime. ¿Para estos desarrollos usaremos calculadora? Sí, es necesario como calculadora, porque es más fácil. Mariana, ¿cuánto te dio? 22. 22. ¿Le dio 22? Ya, entonces, ¿cuál es el promedio? 22. Bien, chiquillos, el día miércoles vamos a seguir calculando y vamos a aprender a sacarlo con los gráficos. En su casa, chiquillos, que estén súper bien
Nos vemos en la próxima clase. Fue José. Chao, tío. Chao, chiquillos. Chao. Chao, cuídense. Chao. Chao. Chao, nos vemos. Chao, Mateo.